No sé si vos sabías, Luis, estaba creando un movimiento que se llamaba Movidic, le puso él, que era, no me acuerdo bien, pero era sobre la dignidad y la cultura, y había convocado un montón de artistas y periodistas, y bueno, era un proyecto siempre pensando en la dignidad del hombre, en los derechos, y todo eso. Bueno, y por último decir que él estaría feliz en un evento como este, ¿no? Con tanta gente hablando de poesía, él hubiera sido feliz. Muchas gracias, Luis. Gracias, Diego. Renata. No, acá la encargadora él. No, solamente agradecer por mantener el recuerdo de mi papá, y nombrar también el orgullo que tenemos siempre de él, y con cada persona que nos encontramos nos recuerda lo que hizo mi papá por ellos. Se me infla el pecho en recordarlo. Pero sobre todo eso, agradecerme por mantener el recuerdo intacto. Gracias. Buenísimo. Destino tiene un epígrafe que dice: quien anda de viaje se lleva todo lo que tiene también la fiebre, de Catafi. Un tren que sale siempre va a alguna parte. Un hombre que sale no siempre va a alguna parte, aunque viaje en el mismo tren. Un hombre que sale se lleva todo a cuestas, se lleva todo lo que tiene, también sus ganas de quedarse, también sus ganas de no ir a ninguna parte. Bueno, como comentaba, resulta que nosotros, justamente con Antonio y con Julio Betré y con Luis Benítez, que estábamos en el bar de Lofa, en Córdoba y Carlos Pellegrini, nos quedamos inesperadamente sin bar y teníamos que buscar un espacio para continuar con el ciclo. Y entre los poetas y escritores que venían estaba Patricia Liberti. Un día Patricia me llama y me dice: Luis, mira, yo voy a tomar café a un lugar que está en la calle San José. Me dice, y el dueño está interesado en hacer cosas culturales, tiene Detroit para montar muestras de artes visuales. Y bueno, así fue que gracias a Patricia nosotros recalamos en el Café Montserrat y estuvimos tantos años en ese lugar. Y bueno, después yo me enteré que por Antonio y también por vos, que en el fondo ustedes eran familiares. Contá un poquito, Patricia. Sí, en realidad, bueno, buenas noches a todos. Sí, nosotros nos divertíamos bastante porque cuando íbamos, salíamos bastante a todos eventos literarios. Y entonces, Antonia Liberti, Patricia Liberti. El mismo apellido. Entonces todos empezaban: es la señora, es la hermana, es la hija, es la... Y nosotros nos reíamos y el chiste que hacíamos era que nunca develábamos cuál era nuestro parentesco y dejábamos, entonces cuando decían sí, es ponerle, qué sé yo, la hermana, sí, lo que dijeran estaba bien para nosotros. Algo que yo quiero recalcar porque me lo hizo recordar él dijo cuando dijo lo de los paquetes, si había algo que sucedía en Montserrat era que llegaba indefectiblemente con un montón, envueltos en un papel marrón bastante reconocible y con una hilo sisal y siempre cargado, y el maletín que era impoluto pero siempre el mismo. Lo mismo que tenía un perramus con unos cuadraditos, pero impecable siempre. Era eso y un saco. Y un perfil muy sereno, muy tranquilo. Él se sentaba en la mesa y no era bullanguero, había otros que eran mucho más lieros. Y él no, pero lo que pasaba era que era un gran observador, o sea, non parla ma se fica, ¿no es cierto? Y eso era Antonio.
yo le agradezco, como creo que todos los que lo conocieron le tienen que agradecer, porque él te presentaba a todo el mundo, te favorecía en todo lo que te pudiera favorecer. Todo, si vos le llevabas algo para que leyera, él lo leía, te criticaba, desde, digamos, no era que te aplaudía todo, ni todo te lo defenestraba, realmente como un buen maestro, desde su interior más verdadero, profundo, te daba su opinión, pero siempre alentándote. Jamás escuché que le dijera a alguien, no, bueno, lo dejas acá. Claro. Lo mandaba a rever, en todo caso, a corregir, decía, lo podemos ver, exactamente, lo podemos ver en otro momento. Y la verdad que hay que recalcar que él iba por todos lados con unos trayectos, unos mapeos que le hacía la esposa. Entonces él sabía cuando salía, porque como decía, nosotros venimos del lejano oeste, eso era su manera de mencionar a su sitio. Entonces la esposa le hacía toda una serie de pasos por donde tenía que, porque era un poeta, o sea, si no, iba a ir de la Seca a la Meca. Y entonces ella le anotaba las direcciones, dónde iba el primero, dónde iba el segundo, qué entregaba ahí, qué recogía ahí. Y la verdad que era capaz de irse a un lugar muy lejano a recoger un par de poemas, porque todavía no estaba muy extendido esto de la computadora, ¿no? No había aparecido. Y a recoger un par de poemas que después además traducía al italiano y que después editaba en un libro del cual se hacía cargo él. Y además después te decía, ay, tengo que ir, estoy quedando mal, porque no le llevé el libro que ya salió para que vea que fue publicado. Bueno, ese era Antonio. Ese era Antonio, el que más no se podía pedir. Y cuando se quejaba de algo que no era de quejarse, lo que decía, bueno, no tener más para hacer más libros, porque siempre tenía en mente una lista de un par de autores a los que todavía no les había publicado y que justo lo había encontrado. En fin, un tiempo muy hermoso para los que lo pudimos compartir y muy rico, porque la verdad que en ese Montserrat, merced a él y a otros, por ejemplo Gravino y todos, tenían poetas que hoy en día vos decís, uy, yo lo conocí. Sí, sí, es verdad, venían poetas muy importantes que eran habitués del ciclo. Habitués, y además conocimos tantos movimientos que algunos eran absolutamente disruptivos, que a veces nos movían a risa, porque era tan disruptivo que no lo podíamos comprender, pero después pasaba el tiempo y veíamos y lo podíamos ubicar. Y la literatura, la poesía, la verdad que era la reina ahí. Bueno, yo muy agradecida porque yo sé que Calvo y Adriana siempre lo mencionan y lo recuerdan. Pero bueno, a veces uno no puede venir porque la vida transcurre también por otros caminos, ¿no es cierto? Y nos acompaña la poesía, pero a veces tenemos que responder a otras cosas. Así que yo no pensaba hablar. No, por favor, gracias a ustedes. Yo he comentado, no sé si así en público, pero con amigos, nosotros habíamos empezado con nuestro proyecto Generación Abierta en el año 88, presentando la revista en San Fernando, y bueno, al tiempo comenzamos a hacer un ciclo, primero una galería de arte en Flores, y después nos largamos a cafés. Empezamos en San Telmo. Teníamos de habitué a un gran poeta y no lo sabíamos, que era Coco Madariaga. Después con el tiempo, a través de un habitué, me dice, mirá que acá viene como espectador, me dice uno de los grandes, pues. Bueno, ahí nos acercábamos, charlábamos, y bueno, empezó una amistad con Coco, ¿no? Y con él y de su mujer. La cuestión es que, bueno, la revista, primero la empecé diagramando yo en mi casa con una máquina,
escribir y de ahí va a la imprenta. Y después, como el grupo se fue ampliando y siempre trabajamos en forma cooperativa, pudimos contratar a un gráfico que era de la zona del oeste, justamente se llamaba Hugo Bullock, que seguramente lo habrás escuchado. Él editaba muchos libros y aparte hacía revistas. Entonces nos encontrábamos en Chacarita, tomamos un café y bueno, me entregaba el material, hacíamos la prueba de galera. Y un día viene y me dice, te comento algo, estuve con Antonio Aliberti, lo conocés, ¿no? Sí, le digo, Antonio, no lo conozco personalmente, pero he leído cosas de él, sí, muy importantes. Me dice, estuve hablando con él y le dije que ellos era él con el grupo, ¿no? Y ustedes, por generación abierta, se tienen que unir. Porque yo me doy cuenta que ven la cultura del mismo modo, tienen que estar juntos laborando. Y yo lo miré y digo, bueno, te agradezco, pero no, Leo Antonio es un hombre con una carrera importante, nosotros recién comenzamos. No me dice, toma el teléfono, me dice, llámalo porque yo ya hablé con él y le mostré la revista, le gustó la revista, quiere contactarse con ustedes. Y bueno, así fue que un día lo llamé a la casa y bueno, me invitó al lugar donde estaban haciendo el ciclo ahí en Delof y bueno, empezó la relación con Antonio, una relación de compañerismo, pero también como él una vez lo definió muy bien cuando presentó mi libro Calles Asiáticas en el San Martín, ¿no? Dijo, con Luis nos une una muy sana amistad. Creo que eso era un poco lo que representaba Antonio, ¿no? Una calidez que ya desde el primer momento, digamos, cuando tomé contacto telefónicamente, pudo transmitirlo. Y voy a compartir algunas palabras de un trabajito, un proyecto muy lindo que se llama Poetas sobre Poetas, que allá por los años 2010, 2011, surgió con la idea de que cada poeta pudiera hablar sobre otro poeta y bueno, en mi caso yo quise referirme a Antonio. Voy a tratar de no repetir algunas de las cosas que ya se dijeron. Simplemente, bueno, que Antonio nació en 1938 y vino jovencito acá a la Argentina y como decía muy bien Diego, nunca volvió, digamos, ¿no? Se quedó acá en el país y bueno, conformó su familia, su profesión, así que bueno. Dirigió la revista Zum Zum, una publicación bilingüe de alcance internacional. Recibió diversos premios literarios en Argentina, Italia y España, entre ellos el Premio Municipal de Poesía. En 1991, Ediciones Correo Latino publicó el libro de apuntes de 20 años, Antología Poética de Antonio Aliberti, el cual reunía una selección realizada por el autor de poemas de sus libros Tráfico, Cuestión de Piel, Ceremonia Íntima, Estar en el Mundo, Mareas del Tiempo, Lejanas Hogueras, Límites Posibles, Cuartos Contiguos, Todos recordaron a Cassandra, Delicado Equilibrio y también algunos inéditos que aparecieron en esa antología. Con posterioridad publicó otros libros, entre los cuales se destaca el poemario Incierta Vocación, editado por la editorial Plus Ultra en 1995, que obtuvo el Premio Internacional Pygmalion en Letras en 1994 en París, Francia. A partir de ese libro también a Antonio le surge la idea, la propuesta, mejor dicho, de la editorial Plus Ultra de publicar un catálogo con escritores argentinos, en la cual incluyó a muchos de nosotros en libros de poesía, con ilustraciones, me acuerdo de la querida Hilda Mans, en la cual también trabajó en ese proyecto Amadeo Gravino. Y como decía muy bien Patricia, luego Antonio publica una antología muy importante de poesía que es 70 poetas argentinos. Y siempre, a veces me decía Luis, me olvidé de tal, me olvidé qué mal. Y yo, Antonio, le digo, como siempre se dijo, toda antología es incompleta, no te martirices. Pero bueno, ese era Antonio, como decís vos, ¿no? Bueno, alguna vez Antonio Aliberti dijo, definir una postura estética referida a la poesía es siempre difícil,
puesto que el poeta está continuamente buscando un modo de expresión que no se resuelve nunca. En todo caso, esa también puede ser una postura estética, ir descubriendo mientras se está elaborando la obra. Mi poesía habla de mí y de mi entorno. Mi preocupación es el destino del hombre. No puedo ser feliz mientras veo que mis congéneres siguen siendo explotados en sus justas aspiraciones como hace miles de años. La cultura del trabajo ha sido devastada. La globalización se funde con la pérdida de los sueños y en ese sentido esa es la tarea del poeta. Cuidar los sueños, defender las utopías, gritar, es un modo de decir que todo es posible todavía. Pensar que Antonio decía estas palabras cuando Internet recién aparecía, ¿no? Pero acá está la visión del hombre, ¿no? La visión filosófica acerca de lo que él ya avisoraba de lo que podía ocurrir en nuestra sociedad, ¿no? Y de qué lugar uno podía enfrentar un mundo tan tecnologizado como que ya se advertía que venía, ¿no? Tal vez uno de los poemas que mejor refleja esta postura frente a la vida y el arte sea uno de los últimos que escribió en los albores de la informática y de la globalización. Se llama Internet. ¿Querés leerlo vos? No renuncio a entrar a la red y ser un punto virtual entre millones de puntos virtuales de todo el universo. Acepto el juego. A lo que me opongo es a renunciar a la caricia, a la palmada en el hombro y sobre todo a prescindir del antiguo saludo del sol, los dedos de la lluvia meciendo mi escasa cabellera. Adhiero a la ilusión, pero aspiro a la necesidad de que el hombre se conmueva por el hombre. Por aquel que tuvo la suerte de ser amigo y trabajar juntos en proyectos culturales, este poema no es más ni menos que un fiel reflejo y una radiografía de lo que fue Aliberti, un ser de una plena lucidez intelectual, con la plasticidad necesaria para adecuarse a los cambios, que siempre tuvo presente la problemática de la condición humana y sus vicisitudes, y nunca renegó de ellas para aprovecharse de las modas de turno, como sí lo hicieron otros, traicionando lastimosamente sus propios ideales. Aliberti fue fiel a sí mismo hasta el final, y eso engrandece aún más al gran poeta y artista que, a pesar de su vida, sigue estando presente a través de la lectura de sus textos. Parte de un lenguaje coloquial, intimista, que indaga profundamente en las zonas más oscuras y recónditas de nuestro espíritu. Él nos lo dice así: para entender qué pasa en nuestro adentro, hay que mirarse a los ojos fijamente. Esa mirada introspectiva que recorre los hechos y vivencias cotidianas, algunas hasta triviales, que las personas viven en su diario existir, él la transforma en una crónica poética de real magnitud, con cierta ironía y sarcasmo que equilibran ese decir melancólico y evocativo que por momentos caracterizan su poesía, como en este caso: que no va a ninguna parte, un perro que ha sido domesticado por el hombre, casi un hombre. No hay nada peor que un perro que se parezca a un hombre. Me hago cargo de la humillación. La preocupación por el hombre y sus circunstancias se termina de materializar en uno de los libros más elogiados por la crítica. Todos recordaron a Cassandra, publicado en 1987. Aquí Aliberti saca a relucir con gran fuerza expresiva una poética ligada en gran parte de su obra a la marginación y a la explotación del hombre por el hombre mismo. Aquí más que nunca es Aliberti y la humanidad entera. Es Aliberti y el fracaso de una civilización hundida cada vez más en un pozo ciego, pero es también Aliberti y su enorme llama creadora, simbolizada en la figura
mitológica de Casandra como portadora de ese sinsentido universal, como en el poema Los Desamparados, en el cual el autor nos dice: hay que reclutar a los desamparados, cada día uno más para engrosar las filas del olvido, desamparados del mundo, sin exclusión de credos ni de razas, dueños de un solo ojo, que emana un mismo sentimiento, reunirlos, hablarles, convencerlos para que acerquen su desdicha, susurrarles la urgencia, la paciencia de levantar la montaña más grande que nunca se viera, de levantar la idea, el derecho a la vida. Muchos desamparados abultan más que un poderoso. Hay que reclutar a los desamparados, ponerles un sello, una misma mueca en la cara, que nadie puede confundirlos, así como sea. En 2000 viajó, como decía muy bien Diego, con su señora Raquel a Italia para recibir el premio Eugenio Montal, el cual afortunadamente pudo recibirlo, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, fue muy importante para él porque, como decía bien Diego, él nunca había vuelto, pero no había vuelto físicamente porque ese intercambio que él hacía entre poetas italianos y argentinos era permanente, lo cual hacía posible muchas publicaciones en revistas de la época, ¿no? Pocas horas antes de morir nos dijo a Julio Depré, a Amadeo Gravino y a quien escribe estas líneas: amigos y compañeros de la coordinación del Café Literario Montserrat, en el sanatorio donde estaba internado, ¿se dan cuenta, muchachos, hasta cuando gano pierdo? Hondas y sabias reflexiones dichas del dolor por la cercanía con la muerte, acerca del destino muchas veces trágico del ser humano. Antonio Aliber. Bueno, tenemos unos libros para el final que nos está comentando Diego, y como bueno, todavía tenemos que cerrar con una lectura. Patricia, un enorme gusto que hayas vuelto y ya te tendremos nuevamente. Diego y Renata, un gran placer, una gran alegría que hayan venido, y bueno, seguiremos en la lucha, ¿eh? Y lo mejor para ustedes, ¿eh? Bueno, ya está la mesa, ya gracias a todos. Bueno, vuelta en el recuerdo, Antonio Olivetti. Gracias a todos por la escucha. Gracias a vos. Bueno, vamos a cerrar la mesa de poesía. Vamos a invitar a Alicia Pastore, a María Rosa Maldonado, que se vayan acercando, y a Maximiliano Trincado. Adelante. Este sábado próximo en Crónicas Barriales, el programa que hacemos a las 15 horas en la Iglesia Latina, vamos a charlar con Mariel Monente sobre su último libro, Plegarias. Así que aquellos que quieran escucharnos, estuvimos la semana pasada hablando con Marta Roca también sobre el libro que justamente presentó acá en La Dama de Bollini días atrás. Adelante, María Rosa. Ah, dale, dale. Cuesta seguir, pero bueno. Bueno, tengo allá a Alicia Pastore, que también formó parte de Generación Abierta cuando comenzamos. Tuve la suerte de conocer al papá, trabajar con él en un proyecto cultural, Proyecto Tango, y ahí nos conocimos, ¿no? A partir de ese proyecto. Bueno, un gusto que estés acá y queremos escucharte, como poeta. Usa Gracias, Luis, y a todo el equipo por la invitación. Gracias. Quiero decir que estoy muy feliz de estar acá hoy. Es una noche maravillosa esta.
Voy a leer ADN. Revisa el historial, la esperma trasegada en estirpe ajena. Oye el miedo, su tintineo horadando las sienes. El eco le estruja el ADN. ¿Dónde te olvido, abuela, que no hubiste demonio rosa la puerta ni cuna? ¿En qué batalla te quito los besos? Devuelvo tus cuentos, gateo hasta la saqueada noche y sin disgregarme regreso. Revisa el historial, caleidoscopio de otro cielo, ronda de sombras en una tiniebla lejos. Otros árboles guardan la infancia, ella no está ahí, no juega, no se salva. Parece que marqué mal. Yo leí eso. No lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Las madamas lloran la decadencia de sus templos y los jueces atienden sus prostíbulos. Los perros libran peleas a dentellada limpia, han sido consagrados reyes y deben cuidar el trono como si fueran hombres. El dueño del circo detiene a Jesús. Barrabás sigue siendo el elegido y alardea entre el efecto humo y la bisagol. Y muy cerca, una tarde sin nombre, una niña se devora todo el cielo y su violador bebe en el salón VIP de un centro de trata. La noche tiene sus colmillos y el hambre es una luz majestuosa alumbrando las presas, las cosas imprevistas que me borraron la calma, que me provocaron. Yo juro que las vi regodearse con la perplejidad de mis ojos. Esas cosas me apretaron las mañanas, soles o relámpagos, y supe que era inevitable abrazar el tiempo con fruición, sin dejar algo roto en el paisaje. La escritura de mi madre. No sé si escribía en una fuente de promesas al costado de su asombro, o si un mago había soplado sus palabras hasta el sueño de mis días, no sé, pero la leo en el iris de sus ojos. Abandonó mi vientre por codicia, dice. Arrastró mi líquido amniótico por un mundo hambriento que acechaba a unos pasos. Se fue en él. También unos lobos mecieron su útero y aullidos mediante le parieron hijos. No sé, pero la leo circular, tendiendo la alfombra que amortigue mi caída. Disculpen, estoy un poquitito mal de la garganta. Uno escribe su vida como si fuera el pasar de un carro llevando unos trastos, sus logros si los hubiera y sus miserias, que las hay. Uno busca un romperse de las olas y escarbar en el misterio que trae desde el fondo ese océano. Uno traga luz y sombra sin pausa, como días y noches sin ver el abismo que se ensancha. Uno cree que hay un túnel y lo espera mientras ríe o un dolor lo atraganta. El asunto es que no se trata de un túnel, la cosa es que uno salta. Por mis poetas.
Están mudando a sombras las presencias compañeras. Escapan de su piel. Un viento implacable desconcierta sus voces. Si no puedo ver el rostro del poema, ¿cómo sabré quién soy? Qué extraño sofocará mi amnesia. ¿Dónde habrá un acuerdo, una divergencia, apenas una mirada, un virtual asombro que tome mi mano en el transcurso? Gracias. ¿Poema de un próximo libro, alguien? ¿No? Tengo un libro confuso. Ah, bien, bien. Bueno, tengo acá a mi lado a Maximiliano Trincado, que, bueno, a través de Ivana Sack nos conocemos, que va a ser tu primera lectura en nuestro ciclo, lo cual siempre nos gusta mucho poder ir incorporando voces que nunca hayan leído acá. Así que bienvenido. Gracias, Luis. Gracias acá por permitirme leer. El lugar es hermoso, muy buena vibra. Y bueno, gracias también a Ivana que nos presentó. Bueno, traje acá para compartir un libro que publiqué ahí unos meses llegada la pasada pandemia, que tardó, pero llegó al fin, que es una suerte de libro que recopila poéticamente mis viajes, donde me quedé a vivir en diferentes comunidades aborígenes por toda Latinoamérica, bueno, América en general, y bueno, ahí fue donde descubrí los tótems animales, y cada experiencia o vivencia mía la podía cruzar con cada simbolismo de cada animal, así que traje un poquito esto. Yo al contrario marco todo, pero después leo cualquier cosa. O sea, empecé a escuchar poemas tuyos y dije, no, me gusta más otro, porque nombraste a tu abuela. Así que voy a ir con un poema, voy a empezar con un poema que le dediqué a mi abuela, que se llama Roble. Mi abuela tenía el aspecto de aquel viejo y solitario roble, que no doblega su espalda desnuda bajo la nieve. Con esa templanza tejía pulóveres cobrizos, para que su primer nieto aprendiese la temprana satisfacción de lo exclusivo, grito de rebelión vencedores y esos proverbios acertados coqueteando toda moralidad. Me engordabas, abuela, con cacerolas de guiso y sopa, con la esperanza de atiborrar espacios vacíos de tu propia lengua, el antiguo idioma que los árboles hablan, bajo senderos cubiertos de escarcha, sin saber bien cómo crear un arroyo de agua dulce entre mamá y papá. Desviabas mis ojos de querubín hacia tu sonrisa de oasis. Así te recuerdo, con piernas de roble tu vida entera, marchita a destiempo, erguida aún. La libertad alcanza profundamente mis palabras y adelanta la mirada como una antorcha. De la libertad nace un Dios profano, devoto incuestionable de la sangre caliente. Ella expande mis vivencias a brújula desenfrenada, hasta perder el dominio en mis confines y ganarlo en la nobleza de mi trote. Tal vez se trata de tener un solo sueño y poder peregrinarlo. En el límite circular, la esencia náufraga conoce la libertad. No es recompensa a otra tierra, es la continuidad del galope que supera arrecifes, el impulso vital de caballos indomables. A veces traspapelo mi nombre entre viejos diarios, olvido cómo suena pronunciarme, y busco a contramano lo que perdí, en libros pesados y amarillentos. Apenas alumbra las velas, pasar la página deja cenizas en mi boca. No obstante, mientras el abandono pinta mi piel en un cuadro grisáceo y habito el plano de las sombras, alguien toca mi hombro, existe alguien atraído por otro mundo que sabe envolverme el pecho, expulsar mi piel muerta hacia el precipicio. Perecen en el desierto gotas de sangre y vuelvo a vivir de este lado. Supervivencia. Solo a veces la velocidad de la Tierra nos marea. Olvidamos que hay un sol para la edad de los instantes, como un cervatillo en el desasosiego de la víspera de caza, que corre y corre detrás de su nariz y nunca va a detenerse.
Excedidos, llegamos a olvidar el lenguaje de los abrazos, porque simplemente abrazamos, a encontrar silencio en el principio de la aurora por nuestras orejas alborotadas, y llega la decisión de abandonarnos a la intemperie de la vida, de huirnos para hallarnos, bien al costado de un terreno inhóspito, y en medio el acillo hiriente de nuestras sombras a punta de lanza, pero libres de relojes en la pared y manuales de instrucciones. Desaceleramos nuestra carrera, la entregamos al ingenio del labor, al suelo nutricio, y llega el regreso con el hastío desbordado por viejas emociones, dispuestos a vaciar el recipiente, limpiarlo con avidez, hasta rasurar los pelos y arrancar la piel, rengueando con orgullo los talones inflamados. Pero a diferencia de nosotros, los días del ciervo no cargan con el malestar de los huesos calcificados, ni desarticulan el sendero natural. Se adaptan a él, piedra sobre piedra hasta la cima del dolor, y se arrojan a la vida. Y el último, que no es este, por eso yo les dije que las marcas hacen lo que quieren, es... Este no es, pero lo quiero leer. Es corto. Desfallecer al miedo de la almohada, poco a poco, se convirtió en la sombra de un recuerdo. El gran problema del gran cuadro se fugó por los bordes. Y como hojas de otoño de un niño que duele, sobre adoquines carcelarios, quedé en evidencia, con juguetes deformados, incrustados en la calle, que no reclaman sus partes rotas. Gracias. Bueno, tengo a mi lado acá a María Rosa, con quien nos conocemos desde muchos años, de la época de Informal, que ciclo mítico ese. Hemos tenido la suerte de haber podido, haber estado, ¿no? Tu primer libro. Claro, se gesta ahí. Se presentó allí. Sí, exactamente. Así que una alegría que estés acá con nosotros. Adelante. Gracias, Luis, por haberme convocado. Bueno, voy a leer unos poemas inéditos de un libro, Fotogramas del Camino, y ya que hablaron de los abuelos, yo voy a hablar también de las abuelas, yo voy a hablar también. En mi familia, todos nacimos con un cuerpo. En mi familia todos, incluso Gato, nacimos con un cuerpo. Con su adecuada simetría y distracción, hemos podido caminar de puntillas sobre el suelo del mundo, sentir el viento dulce, estar bajo la vasta negrura de las noches. Hemos tenido hambre, hemos tenido sed y las hemos saciado cuando hubo. Hemos tenido un cráneo con las medidas justas para albergar las mínimas ideas necesarias. El cuerpo de abuelo sudó duro en las sulfurosas minas de Río Tinto. Fue a la guerra de Cuba y más tarde, después de eficaz pulmonía, a la fosa común. El de padre fue a la guerra civil. El de otro abuelo, el anarquista, voló en pedazos junto con el camión que intentaba llevarlo hasta Francia. Los pechos del cuerpo de madre eran blancos y suaves, y sus ojos brillaban como joyas preciosas. Al paso de los días, todos vamos devolviendo los cuerpos, pero todos soñamos, sin saber bien por qué, con la fiebre de la resurrección. El tiempo no pasaba. En aquella otra vida el tiempo no pasaba. Los higos maduraban al sol, el laurel cobijaba a todos los gorriones del verano, Gato dormía sobre mis rodillas mientras Pascal me hablaba
de la caña pensante. Sentados en la galería, buscando la frescura de la noche, veíamos ascender la luna llena y las cosas giraban en su luz, desintegradas y vueltas a nacer de su polvo intangible. Nadie se fue. Nunca nos despedimos. Siempre estamos allí, como los gansos en el cielo de Bayo. Los carros pasan con la lentitud enrarecida de los sueños y madre sigue recogiendo el estiércol para abonar el prodigio de sus rosas. Entropía. No fue suficiente el alimento impuro pero consagrado, leche del cuerpo y del secreto encantamiento de ese cuerpo. La fruta caerá y a su hora devorada será por las hormigas. No eficaz el ojo abierto toda la noche, toda, detrás de la ventana, mirando la luz negra del negro árbol del ensueño. Nada pudo la corona radiata, ni el inventario de los nombres santos, contra la oscuridad, contra el peligro de nacer. Y así nacido y por nacido, dado a la dura ley inevitable, hijo lobo, hijo caribú, hijo animal de los vientos, nada va a darte saciedad, ni el resistente patrimonio de la espora. Pero mira cuánta belleza hay en el torbellino. Entonces vamos a leer una hormiga. Del libro de las hormigas, La hormiga y lo sagrado, muerte de San Juan de la Cruz. Por el descalzo pie de Juan sube la hormiga. Hay un equilibrio que debe mantener. El poder de la velocidad aquí es peligroso. Esa pierna es un bosque de llagas y ríos subterráneos de veneno. Ella avanza, secreta, levanta sus antenas hacia la velada lejanía en la que solo existe una mancha de luz indescifrable, la cabeza de Juan. Juan está a punto de morir, está muriendo, y hace un gesto en el aire con la mano, tal vez el signo de la cruz, tal vez acaricia una sombra. La hormiga sabe que camina sobre un pavoroso animal mitológico. ¿Qué es lo sagrado?, se pregunta, mientras cruza el abismo de la yugular y llega a la zona donde la pasión se hace palabra y guarda en su corazón imaginario el último aliento de la fiera. Muchas gracias, María Rosa y Maximiliano, realmente un lujo haberlos tenido, así que muchas gracias. Bueno, y cerramos con música, cerramos con Paco y con Oscar La Higuera, un tema cada uno, así que bueno, mientras tanto les agradecemos que nos hayan acompañado. Después tenemos también unos libros que Diego Aliberti tiene de Antonio para obsequiar, así que no se vayan. Y después otra vez nos vemos, si Dios quiere, el martes 19 de agosto. A ver, para hacer